Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, comenzamos el año, comenzamos las Voces de Cambio, y hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Álvarez Banderas. Y bueno, a mí íbamos a hablar, habíamos comentado previamente que íbamos a hablar sobre el asunto de la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, yo tenía planteado algo así como un título muy largo, pero de la democracia al oscurantismo. ¿Por qué? Porque en su origen la universidad tiene un origen abierto. O sea, el rector era electo en una asamblea por consenso de representantes y bueno, era electo el rector. Y hoy pues después fue el consejo universitario y después brinca hasta ahora que es un grupito de exrectores los que designan prácticamente al rector. Por eso decía la democracia del oscurantismo, porque así nadie se da cuenta cómo está eso. Nunca hay una relatoría de cómo se lleva a cabo ese proceso, cuáles son los factores que, aunque lo dicen algunos, que intervienen para esto. Pero bueno, quisiera que nos platicaras, Jorge, primero, ¿qué piensas de esa rectoría que se inicia el lunes? Ya fue designado Medardo Serna González. Que nos platicaras, te voy a dejar ahora, otra que yo decía que te ibas a presentar tú. Gracias. Bueno, Jorge Álvarez Banderas, entonces que nos diga quién es Jorge Álvarez Banderas. Gracias, Leopoldo. Pues gracias a Cambio, gracias al licenciado Vicente por darnos esta oportunidad de transmitir desde su cabina un tema tan trascendente en la vida de los universitarios y de la sociedad en general. Como investigador y catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en ejercicio libre de la profesión, he realizado algunas consultas precisamente para evitar ese oscurantismo que dices. Porque democracia definitivamente en la universidad solo se plasma en algunos aspectos, no en todos. Y ayer que platicábamos sobre la dinámica de esta plática, no quise ahondar sobre el tema, porque propiamente de ahí surge una controversia muy importante, que es la democracia en sí. Se dice que vivimos en un estado democrático y que las instituciones deben ser democráticas. Pero aquí esencialmente, en la universidad, atendiendo a ciertos cargos como el del rector, considero que no debe haber una democracia. ¿Por qué razón? Pues porque es un tema de representación eminentemente académica hacia la comunidad y que una elección abierta con registro de candidatos daría lugar pues a lo que vivimos en las instituciones políticas vigentes. Así que creo que la respuesta, y es más sólida a una democracia, es la transparencia, para contrarrestar el tema del oscurantismo. Fíjate que hoy tenemos a nuestro alcance un derecho humano establecido en la Constitución, que es el relativo a la transparencia. Y en aras de ello se han creado en las instituciones del país, ya no se diga en el gobierno federal, estatal y municipal, unidades de transparencia. La Universidad Michoacana cuenta con un comité de transparencia. Y el mecanismo para poder acudir a preguntar el cómo, cuándo, por qué, pues es ese. La opacidad que existe en algunas áreas o en algunos temas de nuestra universidad, precisamente en de la Comisión de Rectoría, bueno, pues es un ejercicio que realicé en días pasados a efecto de poder conocer cómo es que se había llevado una designación de quien es rector hasta el día de hoy. Tengo entendido que el doctor Medardo tomará posesión el día de mañana en la universidad y hoy es el último día del actual rector. Así las cosas, una vez designado el actual rector,
realicé una consulta tendiente a conocer la integración de ese cuerpo colegiado, dónde sesionan, cada cuándo sesionan, cuál es. Sé de la existencia de una reforma a un reglamento, pero no conocemos el reglamento, ni cuándo se publicó, ni cuándo entró en vigencia, ni quién lo creó. Entonces, de pronto tenemos una reforma a un reglamento antes de la elección del señor gobernador Salvador Jara Guerrero, que incluso en esa ocasión el señor gobernador me lo obsequió. Salíamos de la Facultad de Derecho de dar clases, él de posgrado, yo de la licenciatura, y era una tarde, me saludó y me entregó un ejemplar. Bueno, pues ese ejemplar de la reforma al reglamento, la cuestión, más que cuestionarlo, pregunto, ¿cuál reglamento es el que se reforma? Porque yo quiero conocer el reglamento primigenio para poder observar qué parte se establecía y qué parte es modificada. Esta reforma en ese documento no señala inicio de vigencia. Es un error en su elaboración. Pregunto si las personas que integran la comisión de rectoría, aclaro que estoy hablando de la designación del actual rector, no del doctor Medardo. Pregunto si los integrantes de la comisión de rectoría son funcionarios. ¿Por qué la pregunta? Bueno, pues yo deseo saber si ellos cobran alguna cantidad y en calidad de que la cobran, porque la legislación universitaria prohíbe a las personas que ya no están dentro de la universidad, evidentemente, ostentar un cargo. Y ahí daría lugar a una ilegalidad en la integración de la comisión de rectoría y, por tanto, en la determinación de designación. Entonces, eso de hecho existe, ¿no? Existe una reforma, varios son funcionarios que están cobrando en otra parte. Bueno, eso es lo que podríamos suponer. Y lo ideal es preguntar a la autoridad competente para que de manera oficial no lo pudiera dar a conocer. Otra parte de los cuestionamientos que hago, y que aclaro que hasta el día de hoy no han dado respuesta, ya más de un semestre se ha hecho esto, desde que se inició han transcurrido ya más de 6 meses, fue el relativo a saber dónde sesionan, si tienen un lugar específico, si es un recinto universitario. Cuando sale a los medios de comunicación... ¿Ahora? Sí, ahora ahí sesionaron para designar... ¿En el Congreso del Estado? No sé, dice en la oficina, no sé si en la oficina particular, sí, la del Congreso, pero ahí sesionaron para la actual designación. Para la actual designación. Bueno, acá la pregunta es dónde sesionan, cada cuándo sesionan, si tienen algún lugar específico para sesionar. Su orden del día, su relatoría. Propiamente, bueno, solicito copia certificada a mi costa de las actas que se han levantado, que se levantaron para tal efecto en la designación del actual rector. Y también recuerdo haber solicitado información tendiente a conocer dónde fue la toma de protesta. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicación sacan una fotografía con el rector y bueno, pues somos autónomos. Sacan una fotografía del actual rector con el ex rector en funciones de gobernador. Y esa parte daña la imagen de la autonomía. Incluso ayer tengo entendido que la comisión de rectoría acude y se presenta con el gobernador. Considero que en primer lugar debía ser a la comunidad universitaria con quien se debía de presentar. Y bueno, la lucha es la consulta, la respuesta es el silencio. El Comité de Transparencia resuelve mediante una resolución impugnable. Dice que se le dio oportunidad, se amplió el plazo para dar respuesta, no se da respuesta. Y me dejan a salvo derechos para poder defenderme. ¿Qué significa esto? Que yo puedo... Perdón que te interrumpa, tío, pero es que esa es la táctica de todas las comisiones de transparencia, nacionales inclusive. Dicen, no, vamos a reservar eso. Bueno, aquí fue el tiempo. Se le da un término para que conteste la comisión de rectoría y no contesta. Se amplía el plazo y no contesta. En virtud de ello es que el Comité de Transparencia de la Universidad Michoacana me señala que tengo a salvo mis derechos.
todavía no llegamos al tema de que es de la declaración de información reservada. Hasta ahorita no hay respuesta de nada. Y el Comité de Transparencia recibe el 8 de agosto un recurso de inconformidad. Antes de salir de vacaciones, pude hablar con el titular del comité y le rogué emitiera una resolución que se pronunciara al respecto. Me lo prometió y no lo hizo. Evidentemente, por los tiempos, por la nueva designación, a más tardar el día 8 de enero, fue que decido interponer un juicio de amparo en contra del silencio, tanto de la Comisión de Rectoría como del Comité de Transparencia. Aquí, insisto, lo único que busco es que se transparente esa designación. Y ahorita que hablo de designación, también pregunto si eso es una elección, si es un nombramiento o si es una designación. Porque cuando observo... Se me hace que es una elección, porque dice, fue votación unánime. Así bueno, dicen. Entonces es una votación. El día de ayer a las 2:30 de la mañana recibo un mensaje en donde me informan que, no sé si esto salió en medios de comunicación impresos, donde me informan que el presidente de la Comisión de Rectoría señala que quien ha cuestionado el actuar de la comisión ha leído la ley a medias. Si él se refiere a mí, en mi caso, porque sé que hay una impugnación por una maestra, si él se refiere a mí, yo espero la determinación de un juez federal, donde me señale el juez federal si me ampara y me protege, para efecto de que me den respuesta. No creo que el juez me vaya a decir, Jorge, leíste la ley a medias, regrésate y dale una lectura y ahí estarán las respuestas. Otra vuelta a la universidad a estudiar. Y ahora, entonces, podríamos esperar con esta demanda de amparo en donde señalo como tercero a la Comisión de Rectoría y como autoridad responsable al Comité de Transparencia. Bueno, pues espero que quizá puedan responder que es información reservada. Pudiera entenderlo, pero lo que no podría ser reservado es el reglamento. Y ahí estoy preguntando, si existe una reforma al reglamento, yo quiero que me des a conocer el reglamento, porque sé en qué consiste la reforma, pero no sé qué decía antes ese reglamento y ni cuándo fue publicado, ni quién lo elabora, ni cuándo entró en vigor. Esto, Leopoldo, es un cisma tremendo, por la razón de que, imagínate si no hay reglamento. La reforma que hacen al reglamento inexistente es la nada jurídica y las designaciones de todos los rectores, por lo tanto, son inexistentes. Así que he escuchado, he leído el día de ayer que nuestro nuevo rector llama a la unidad y es una nueva oportunidad que tenemos de transparentar las cosas en la universidad, de reconocer los derechos que tenemos en la universidad, como el tema de la gratuidad. Eso que planteas ahorita de la transparencia, entonces prácticamente tú estás diciendo que no ha habido transparencia. Bueno, en el tema que yo estoy, que yo estoy aquí cuestionando, sí. Recuerdo que un día se dijo que la universidad no tenía dinero. Y ese día también hice una consulta. Y en esa ocasión consulté cuántas cuentas bancarias tenía la universidad. No pregunté números, nada más dije, ¿cuántas cuentas bancarias tienes? ¿Y cuál es el saldo a ese día de tu declaración que no tenías dinero en esas cuentas bancarias? ¿Cuántas cuentas de inversión tienes? Para efecto de determinar si efectivamente no había dinero. Claro. No hubo respuesta. ¿No hubo transparencia? No hubo transparencia. Bueno, sí hubo una respuesta y la respuesta fue que era una información reservada. Sí, así que esa bandera siempre la van a sacar cuando no conviene. Y seguramente la saquen el día de mañana cuando me respondan. Que precisamente, Leopoldo, ahorita son las 10:20. Hace 5 minutos se inició la audiencia incidental en el Juzgado Segundo de Distrito del amparo interpuesto en contra de este silencio de la autoridad. No es necesario que esté presente, se desahogará la audiencia y lamentablemente no creo que me concedan la suspensión definitiva. Ya me negaron una suspensión provisional en el amparo, esto es que no llevaran a cabo la designación del rector. Entonces, esto propiamente implica que no habrá suspensión. Y la audiencia constitucional, que es donde se determinará si me amparan o protegen,
Si me amparan y protegen, está prevista para fin de mes, en este mes de enero. Así que será quizá motivo de otra plática en este espacio para poder conocer la determinación del juez federal sobre esta opacidad, sobre este oscurantismo al que tú aludes. Jorge, creo que Lupita nos va a dar 5 minutos más. Entonces, a mí me gustaría como comentar esta situación. O sea, se les pide una opinión por parte de la Comisión de Rectoría al Consejo Universitario, tengo entendido, para que opinaran los consejeros universitarios, profesores, alumnos y directores sobre la persona que pudiera ser designada, ¿sí?, que les gustaría dentro de los candidatos que había como nuevo rector de la universidad. Eso fue una solicitud, tengo entendido, de la Comisión de Rectoría. Sí, a cada consejero le hicieron llegar un oficio y les pidieron las entregaran en un domicilio. Entonces, ellos, algunos hicieron su tarea, o sea, preguntaron, o a lo mejor fue a opinión personal. De motu propio. Sí. Entonces, eso mismo que le hicieron hoy a la Comisión de Rectoría, no respetar aparentemente lo que ellos habían determinado. Creo que había un consenso a favor del que es actualmente rector, o sea, de Tinoco, y la comisión lo pasa por alto. Entonces, bueno, eso no sabemos. Bueno, eso ya lo pasó por alto porque ya nombraron a Medardo. Y la otra, hay un paso previo. O sea, cuando se designa un director de la escuela, fue el caso de tu facultad, donde se le pide opinión a la comunidad de cuál sería su rector. Entonces, el Consejo Universitario pasa su director. ¿Perdón? ¿Quién sería su director? ¿Quién será su director? No. Ahí hay varios sectores. Sí, bueno, entonces nada más. Pero es una opinión. Los tres sectores, para integrar una terna. Entonces, no, pero de la terna, o sea, hay una opinión y de esa terna dicen el Consejo Universitario vota. Decide. Sí. ¿Quién? ¿Verdad? Vota. Entonces, en este caso, la cadenita se recorrió, o sea, comunidad, Consejo Universitario, Comisión de Rectoría. Entonces, estamos hablando prácticamente de una cosa que pues, no tiene caso consultar a alguien si no vas a tomar en consideración su opinión. Bueno, sí tiene caso. ¿Sí? Pero siempre y cuando se acompañe de transparencia. Si en la elección de un consejero técnico, ahí es una votación abierta. Sí. En el caso del consejero universitario, es una votación abierta. También. En el caso de los directores, es una opinión para integrar una terna. Y quien vota en asamblea es el consejo universitario. Ahora, el consejo, la comisión de rectoría, lo que hace o lo que hizo fue solicitar una opinión. Lo que no sabemos es en qué sentido se emitieron esas opiniones, hacia quién y por qué no se tomaron en cuenta a favor de una u otra persona. Fíjate, Leopoldo, acabamos de vivir el viernes pasado una situación inédita en la vida jurídica nacional. La elección de el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, terrible. Inicia la sesión a las 12:30 y termina muy, muy tarde. No tengo el número exacto de votaciones, pero era una votación tras otra votación, más de 25 rondas de votación y siempre empate. Y eso denota división. Pero hay algo importante, hay transparencia. Era un evento televisado, que sí denota división. Bueno, pero finalmente es transparente ese momento. Y bueno, pues en redes sociales yo cuestionaba por qué la comisión de rectoría, nos guste o no, es la norma vigente. Nos guste o no, debemos respetarla. Bueno, pues que se hubiera abierto la designación del rector, que se conociera por qué sí por uno y por qué no por otro. Y para que pudiéramos nosotros estar conformes. Mira, aquí en los fines, en el marco jurídico de la universidad, la ley orgánica, sobre el asunto de propiciar la democracia. Sí. Entonces, estos procesos de los que hemos estado hablando no propician la democracia. Bueno, pero es que esta ley la hace el legislador estatal.
Sí. Y el mismo legislador estatal señala cuál es la manera en la cual se va a nombrar o a designar al rector. Sí. Y él mismo estipula ese tema de manera contradictoria. O sea, por un lado, alude a que el camino es tendiente a democratizar la vida interna, después, si así lo dice, y por el otro lado dice, bueno, excepto esta. Claro. ¿Verdad? Entonces, quien hace la ley hace la trampa. Nos decía aquí la compañera que ya estamos por terminar. ¿Qué temas tendrías pendientes tú que dejaste pendiente con el rector que ahora es gobernador, con el rector actual, que tienes pendientes con la autoridad universitaria? ¿Has interpuesto algunas? Bueno, el tema de la gratuidad, el reconocimiento del derecho que tienen los universitarios a la gratuidad. Y no nada más los universitarios, digo, yo hablo por la universidad porque claro, es mi casa, pero hay instituciones de educación superior que también tienen ese problema. El reconocimiento de ese derecho, si el legislador reformó la Constitución es problema del legislador, claro, pero no pueden regresar a limitar o a condicionar esa gratuidad. Entonces, es la unidad. Él habló ayer de la unidad y en aras de eso, en el afán de unidad, de transparencia, pudiera ser un elemento importante el desistimiento de todos los recursos de revisión que ha interpuesto en contra de todas las sentencias favorables a los estudiantes. Claro. Otro tema de la transparencia es la exigencia a la Comisión de Rectoría para que independientemente del juicio de amparo, se dé una respuesta cabal de cuál fue la forma en que se designó al hasta hoy rector. E incluso se pudiera dar a conocer de motu propio por parte del doctor Medardo, cómo es que se hace su designación. Exacto. Y si no nos gusta el esquema, bueno, pues que se haga, que se cambie. Y hay otro tema, Leopoldo, del cual Cambio dará cuenta esta semana con un artículo que cada 8 días me dan oportunidad de escribir aquí en Cambio, que ya está circulando en la red, es sobre la oportunidad que tiene el actual rector de poder crear, de poder proponer al Consejo Universitario de un nuevo estatuto universitario. El estatuto universitario que nos rige es de 1963, que no es acorde a nuestra ley orgánica, que es de 1986. Es una pena que no tengamos un estatuto universitario acorde. Y sí, pareciera que no es de interés, pero es trascendente. No, tres rectores han puesto eso como un tema central en su campaña, ¿no? Que vamos a buscar la adecuación de la ley orgánica, reformarla, y todos nos han incumplido, ¿no? Entonces esperemos que también es un punto que maneja el actual rector designado, y nos dice que esa es una tarea de las que tiene pendientes, y habla también de la transparencia, esperemos que se dé. Habla también de la democracia, de acercar a las gentes, de la comunidad, hacer una comunidad, no sectores, y yo creo que eso sería muy importante. Jorge, un minuto. Pues el reconocimiento de los derechos de los universitarios, el servicio a la comunidad, el ver a los integrantes de la comunidad como personas que somos, con derechos y con obligaciones, porque no nada más es exigir el derecho, sino también cumplir con nuestras obligaciones. Y mira, aquí nos decía también otra cosa que decía el actual rector designado, de que la universidad tuviera una función social. Claro. Yo siento que hasta la fecha no la tiene. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Tenemos tiempo para poder seguir platicando. Esperemos que esto que nos acabas de plantear lo podamos abordar en otro programa. Con mucho gusto y muchas gracias. Voces de Cambio.